Se acaban de dar a conocer los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 y bueno, pues no hay ninguna sorpresa. La pandemia que ha, digamos que, azotado el planeta, pero en el caso de nuestro país, pues aumentó la brecha de desigualdad. Fueron, digamos que, los sectores menos favorecidos, no solamente los que padecieron mayores niveles de mortalidad, sino los que también tuvieron que destinar más de su gasto, más de sus ahorros al tema de la salud. Esto pues ante la fragilidad, la precariedad de nuestro sistema de salud. Y bueno, sobre este tema nos acompaña esta tarde Arantxa Colchero. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Arantxa, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Buenas tardes, Rogelio. Mucho gusto estar aquí Pues en tu programa. coméntanos, ¿qué viste de relevante de esta encuesta nacional de salud y nutrición 2021 que pues pone el dedo en la llaga, pone el énfasis, el acento en este tremendo gasto que significó para miles de familias mexicanas hacer frente a la pandemia? Muchos mexicanos tuvieron que atenderse en sus hogares, acudir incluso a mejor dicho, a los consultorios de las farmacias para poder buscar alguna ayuda, porque definitivamente quedó claro que nuestro sector salud no tiene, digamos que, ni la infraestructura ni física ni humana para atender un tema como el que padecimos o que hemos padecido, porque todavía no concluye, en los últimos meses. Sí, muchas gracias. Bueno, el sistema de salud, justo el gasto en el país, el gasto de salud se divide desde hace mucho tiempo en gasto privado y gasto público, Sí. casi la mitad. Y entonces hemos venido observando con las Sensanuts que tenemos documentado desde el 2002, por lo menos, que sí hay una participación muy importante del sector privado en la demanda de atención. Y para el caso de COVID, 70% de la población que tuvo algún diagnóstico de COVID se atendió en el sector privado. Y esto es un poquito más de lo que se atendió por cualquier otra necesidad, que se atendieron 60% en el sector privado. Y dentro del sector privado, lo que preocupa, la mayor parte del sector Sí. privado atendió a pacientes COVID en consulta externa. No, prácticamente no hubo hospitalizaciones en el sector privado. Sí. En realidad hay muy pocas hospitalizaciones por COVID porque en general es una enfermedad leve. Las hospitalizaciones generalmente fueron en el sector público. Ahora, en el sector privado atendieron médicos, hay una gran cantidad de médicos que tienen su consultorio privado en su domicilio o en algún otro lugar. Eso fue la más importante, seguido de estos consultorios anexos a farmacias. Sí. Y lo que preocupa mucho de estos consultorios es que tienen incentivos para prescribir medicamentos que no necesariamente necesita el paciente, pero porque están ahí al lado de la farmacia. Son consultorios al lado de las farmacias, pertenecen a esas farmacias, y entonces los pacientes les prescriben medicamentos que para COVID no son necesarios. Podrían haberles prescribido medicamentos que no necesitan, y eso es lo que hace que aumente el gasto de bolsillo. Y el problema es que, aunque todas, incluyendo personas que están afiliados al IMSS, al ISSSTE, Sí. a otros servicios públicos, también usan servicios privados, Por sobre supuesto. todo para necesidades agudas, como el caso de COVID, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la población que más usa servicios privados? Es la población sin derecho a biencia, que tiene acceso a servicios de salud de las clínicas de la Secretaría de Salud, pero en este caso ellos se atienden más en el sector privado, y entonces eso representa un gasto importante para de su bolsillo. Claro. Arancha, y desde tu punto de vista, ¿qué enseñanzas tendrían que recuperarse, tomarse en cuenta a partir de lo que padeció la sociedad mexicana con el tema de COVID y plasmarse en políticas públicas? Sabemos que estamos muy lejos de Dinamarca, esa es la realidad,
va a tardar mucho tiempo reconstruir al sector salud. No le va a alcanzar a este gobierno y quizá a la siguiente administración, pero tenemos que comenzar. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, es muy importante primero justo tener mapeado dónde se atiende la gente, por qué se atiende y cuáles son sus motivaciones, ¿no? Esta idea pues no tienen que esperar, hay esta sensación primera de que es barato, aunque no cuando tienen que pagar Claro. los medicamentos, y sin duda esto es un foco rojo porque ya lleva mucho tiempo que estos consultorios adyacentes a farmacias los tienen que regular. Ujú. Esto es muy importante. Mejor regulación. Mejor, sí, porque el sector privado no está regulado y entonces justo estos incentivos para prescribir medicamentos que no necesariamente necesita un paciente no debería de suceder. Y la otra cosa es que, por supuesto, es un reto la reforma en salud, porque tenemos recursos insuficientes, gastamos en salud menos del 3% del PIB y por otro lado, por el cambio demográfico hay mucha presión de pensiones, pero aún así es probable que se pueda, digamos, hacer alguna inversión para poder ampliar la oferta en sector público, reducir las ineficiencias y, por supuesto, es clave invertir en prevención para reducir la carga tan importante que tiene el sistema. Ahora, el sistema en realidad desde su origen es un sistema fragmentado en provisión y financiamiento y es un sistema que desde su origen el acceso depende de la condición laboral, porque si la gente trabaja en el sector informal, no tiene acceso a servicios de salud. Y esto es una característica de México, Sí. 50% de la población trabaja en el sector informal. Entonces, básicamente la recomendación es garantizar la cobertura universal efectiva para los más pobres, que sería ideal expandiendo y mejorando el acceso en el sector público Ujú. y muy importante es regular el sector privado. Claro, sin embargo, pues Y tú mencionas, Arancha, algo muy relevante, poner énfasis en los más pobres, pero es, digamos, que por lo menos un tercio de la población o más que pues no tienen, digamos, acceso a los servicios de salud y sí son familias de muy escasos recursos. claro, tienen, digamos que todos tenemos acceso a las clínicas de salud de la Secretaría de Salud, sin derecho hacia ellos mismos buscan el sector privado. Entonces es muy importante entender por qué buscan, en qué situaciones, porque por ejemplo para enfermedades crónicas utilizan mucho más el sector público porque es mucho más caro y es de Claro. larga duración. Entonces depende de la necesidad, usan un sector u otro y es muy importante fortalecer el sector público que lleva muchos años sin fortalecerse para poder responder no solo a una pandemia como la de COVID, sino en general a todas las necesidades de la Sí, población. además de que pues se partió en esta administración pues de desechar todo lo que venía ocurriendo en otros sexenios y pues bueno, eso pues de alguna manera pues vino a agravar más esta situación, ¿verdad? Bueno, es que en realidad, por ejemplo, si hablamos del seguro popular, el problema que tuvo el seguro popular es que aunque hubo una gran cantidad de personas que se afiliaron al seguro popular, no se acompañó de un crecimiento de la oferta Por de supuesto, servicios de la públicos. infraestructura, claro. Exacto, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que no lo consideraron y entonces 50% con datos del 2018 de la ENSANUD, 50% de los afiliados del Seguro Popular iban al sector privado también. Claro, por Entonces, supuesto. en realidad el Seguro Popular, aunque trajo mayor financiamiento en su momento, no funcionó por esta razón, porque no pudo absorber toda la demanda de los afiliados. Entonces, ahora es muy importante cubrir a la población sin seguridad social para justo trasladarlo del sector privado al sector Por público, supuesto. Pues definitivamente. bueno, muy interesante lo que nos comentas sobre esta encuesta reciente del INSALUD y pues las recomendaciones que hacen desde el Instituto Nacional de Salud Pública. Arancha Colchero, muchas gracias.